Buenas noches, que el Señor les bendiga. Una vez más desde aquí, desde casita, ¿verdad? Ambiente familiar, ya ustedes lo saben, ya están acostumbrados a esto. Eh, Vamos por nuestro 11º mensaje dentro de la serie Hijos de Dios, que si se han dado cuenta, esta es la serie que más capítulos nos ha tomado. Me gusta mucho enseñar por series porque es una forma muy práctica, ¿no? De recordar toda una línea de mensajes atrás. Hijos de Dios, me acuerdo, todo esto venía contenido ahí. Por ejemplo, a la serie Ordenando la Casa, que fue la primera que tuvimos, una serie respecto al Espíritu Santo introductoria y así sucesivamente, ¿no? Vamos con la serie Hijos de Dios. Vienen series muy lindas, vienen mensajes muy lindos. Después de esta serie, creo que esta serie la terminamos en la primera epístola de Juan y calculo, según lo que yo he establecido, y más o menos tengo un parámetro por ahí, que nos va a tomar este y 4 capítulos más para cerrar 15 capítulos dentro de la serie Hijos de Dios, aquí mismo en la primera epístola del apóstol Juan. Más adelante veremos hasta dónde nos lleva el Señor. Tenemos planeado la verdad de la cruz, que está muy cerca, y otros así. Sin embargo, después vamos viendo con el tiempo por dónde Dios nos lleva, porque tampoco esto se trata de que todo yo lo tengo ahí nada más y lo pongo aquí, no, esto ustedes saben cómo se mueve, no, aquí es Dios el que nos va dirigiendo, qué llevarle a ustedes como iglesia, ¿verdad? Que están del otro lado recibiendo la palabra del Señor, porque esto no es una cuestión de que me gustó o no me gustó, es un asunto de que sea Dios el que nos quiera hablar. Y la serie Hijos de Dios calza perfecto en medio de un tiempo en que estamos literalmente siendo probados como hijos de Dios. Estamos bajo ataque, estamos bajo amenaza. Si bien es cierto, desde siempre hemos vivido así, de hecho que la aflicción es algo a lo que Jesús mismo nos impulsó. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo en algún momento: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Él sabía que nos estaba tirando a las arenas como gladiadores. Sin embargo, también contamos con el hecho de que Él está ahí para guardarnos, para protegernos, ¿verdad? Y esto pues de ahí nos deja visto que hay un papel muy importante, un rol importantísimo que nosotros como hijos de Dios tenemos que desarrollar. Ser hijos de Dios va más allá de ir a una iglesia. Ser hijos de Dios va más allá de decirme soy cristiano. El que te digas que eres cristiano no te asegura que eres hijo de Dios. El que vayas a una iglesia no asegura que eres hijo de Dios. El que tengas un pastor no asegura que eres hijo de Dios. Hijo de Dios solo aquel que ya pasó por la sangre de Cristo, que ya pasó por un verdadero y genuino arrepentimiento. Hijo de Dios es aquel que tuvo un encuentro personal con Jesús. Hijo de Dios es todo aquel que le abrió el corazón a Cristo y le dijo: Señor, te entrego mi corazón y mi vida para que de ahora en adelante seas tú el que me gobierne y el que me dirija. Ahí entonces comenzamos a ser hijos de Dios. Después de ese primer paso, que ya nos acredita como hijos de Dios, según Juan en su capítulo 1, verso 12, lo hemos mencionado muchísimas veces, porque estamos hablando del mismo apóstol, dijo: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad, es decir, les dio el permiso, los facultó de ser llamados, reconocidos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, de ahí en adelante hay mucho mérito que hacer, hay mucha parte nuestra que poner. Esto se lleva su inversión en tiempo, en dedicación, en cuidado. Aquí se cuida la vida espiritual, aquí se cuidan los modales, aquí se cuida la ética de vida. Aquí tenemos que cuidar la integridad como hijos de Dios en base a lo que la Biblia nos enseña, porque es muy fácil decirse ser cristiano, pero ser hijo de Dios, como ustedes me han escuchado decirlo, ahí precisamente es donde la llevo a voto a Genaro, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a comenzar desde el capítulo 3 y verso 4, y quiero leerlo, a ver si abarcamos unos versos hoy. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús y ya oramos para iniciar. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Oremos. Padre, en esta noche, en este día y en esta tarde te agradecemos por este tiempo maravilloso aquí a la luz de tu palabra.
como Ministerio Vida Internacional, Dios mío, nos apegamos a tu palabra. Nos sustenta tu palabra y nos sostenemos en tu palabra, Señor. Aquí no vivimos, aquí no respiramos, aquí no caminamos ni nos movemos a menos que sea en base a tu palabra y a esas revelaciones maravillosas que tú traes a nuestro corazón y a ese confrontamiento maravilloso que tú nos haces para que nosotros corrijamos nuestro camino y vivamos como tú quieres que nosotros vivamos. Perdónanos por hacer las cosas a nuestra manera. Perdónanos cuando nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro egoísmo nos dicen y nos hacen tomar el camino que a nosotros nos parece. Cuando la verdad es que el camino por donde debemos transitar es únicamente el que nos señala, el que nos dirige y el que nos marca tu palabra. Hoy venimos a tu palabra con toda la intención de aprender y de ser edificados a través de ella en el nombre precioso, Señor, de tu amado y nuestro glorioso Rey y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dijimos en el mensaje anterior, que era el capítulo 10, que un hijo de Dios es y será, porque ya somos hijos de Dios. Sin embargo, alcanzaremos la perfección y la glorificación nuestra cuando el Señor venga y nos recoja y estemos allá con Él. Y ahora la Biblia nos señala algo importantísimo que va de la mano, porque ya hemos dicho que un hijo de Dios conoce y tiene que amar lo que Dios ama, y una de las cosas que Dios ama y por las que se caracteriza, si no me equivoco fue con el capítulo 6 o 7, es la santidad. Y ahora señala lo siguiente, le leo nuevamente: todo el que comete pecado infringe la ley. ¿De acuerdo? Pues el pecado es infracción de la ley. Y dice: y sabéis que Él, hablando de Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Recuerdan que les hablé de la expiación, que era cuando el infractor, valga la redundancia, ofendía. Entonces el que ofendió, el ofensor, ¿verdad?, debe al ofendido. Y la equivalencia, el tamaño de la ofensa, así es equivalente el pago que tiene que dar. Lo que pasa es que nosotros no podíamos pagar esto delante de Dios, porque como un ser humano va delante de Dios y le dice: ¿cuánto te debo? Tanto, toma, aquí está, y quedamos paz. No lo íbamos a lograr por nuestra condición humana, por nuestra naturaleza caída. Entonces Dios, en su amor y en su misericordia, desde antes de la fundación del siglo, como dice su palabra, ya Él nos había pensado, ya había diseñado todo un plan salvífico para que nosotros tuviéramos la opción de que aquel error edémico, aquel pecado que entró en el Adán del Edén, que se coló por las venas de la humanidad y que llegó hasta nosotros, quedara sin efecto a través del acto maravilloso de Jesús. Jesús aparece como Dios, pero muere como hombre. Nace como un hombre, nace como un ser humano, camina como un ser humano, pero no peca como un ser humano. Entonces, tomando como principio o tomando como base el principio de la expiación, que es que para que la expiación sea efectiva, el ofensor tiene que estar en el mismo nivel, tiene que estar exactamente al mismo nivel del que fue ofendido para saldar la deuda. Nosotros no lo podíamos hacer, pero Jesús sí lo hizo, porque Él sí tenía la moral como Dios y como hombre para poder cargar sobre Él nuestra ofensa y saldar nuestra cuenta delante de Dios. Por eso dice en Colosenses, Pablo lo escribía: y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, dice, quitándola de medio, clavándola en la cruz. Y continúa: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Vean qué maravilloso. Eso es la persona de Jesús. El que comete pecado infringe la ley. El pecado es infracción de la ley, es quebrantar la palabra, es quebrantar lo que la ley dice. Ya les había mencionado, cuando hablamos de mandamientos en la Biblia, no nos referimos solo a los 10 mandamientos que nos enseñan en Semana Mayor o que conocemos de allá de Moisés. No, la Biblia es todo un compendio de reglamento, es toda una serie de normas de vida, de normas de ética que nos dicen a nosotros cómo debemos caminar. En el caso de nosotros como hijos de Dios, entonces hoy entendemos que el no pecar forma parte principal de eso. Escuche,
Jesús apareció y quitó nuestro pecado porque no hay pecado en él. Ahora, dice el verso 6, todo aquel que permanece en él, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, póngame atención. Si yo permanezco, si yo me mantengo en Jesús, póngame atención a esto porque eso es maravilloso. Si yo me mantengo en Jesús, no tengo por qué pecar. No hay cabida para el pecado en un hijo de Dios. Porque el pecado simple y sencillamente busca cómo alejarnos. Recuerden que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Recuerden que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todo esto lo dijo Pablo a los romanos. ¿Lo recuerda? Pues bien, si yo estoy en Cristo y peco, entonces quiere decir que no conozco a Cristo. Si yo peco y peco y peco y peco, entonces no lo conozco. Si yo estoy pecando a mi antojo, si yo estoy pecando, porque hay que entender una cosa. Hay una manera de verlo y lo podemos decir así. Y quiero enfatizar esta noche, si enfatizamos el mensaje pasado en que un hijo de Dios es y será, hoy quiero enfatizar nuestro mensaje es que un hijo de Dios permanece y no peca. Y esta permanencia está en Jesús y en su palabra. Cuando yo estoy con mi mente, con mi corazón metidos en la palabra, metidos en Cristo, cuando estoy buscando el rostro del Señor, no hay lugar para otra cosa. El pecado llega cuando estamos distraídos. El pecado fructifica cuando estamos desocupados. El pecado fructifica cuando estamos vacíos. Si su vida no está llena de la palabra, si su vida no está llena de Jesucristo, si su vida no está llena de oración, llena de fe, si usted no se mantiene activando su fe, activando su vida cristiana, activándose en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, entonces usted está vacío. Y si está vacío es más fácil que peque. No va a tener cómo sostenerse. No va a tener cómo pararse duro cuando llegue la tentación. Por eso decía el apóstol, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Sino que simplemente eso que fue, que vino, pensó en el pecado llegó al corazón, ¿verdad? Nació aquí, bajó y dio a luz el pecado. La concupiscencia nació, se desarrolló, entonces el pecado dio a luz, simplemente así. No pasa de la noche a la mañana, pasa porque hay una vida desocupada. Recuerde, el espíritu inmundo que vuelve, del que Jesús nos habló en la parábola. Sale el espíritu inmundo de la persona es limpia, pero él lo compara a una casa que está limpia, que está ordenada, pero está vacía. Entonces el espíritu inmundo llega otra vez, ve que no hay nadie y se mete con 7 peores. Entonces, por eso tenemos muchos hermanos en la iglesia que dicen, pero ¿por qué yo no puedo dejar esto? ¿Por qué yo no puedo soltar esto? ¿Por qué yo no puedo sobrepasar esto? Porque no estás lleno de Dios, punto. Entonces lo digo de esta manera. Usted viene de un viaje en la calle, va del trabajo a su casa. Pongamos un ejemplo. Usted trabaja en San José y toma Tuasa, Station Wagon, wherever, no sé. Y de camino, usted se comió 7 ranchitas, 2 Coca-Colas, 4 pizzerolas, una picarita, un ceviche en esos que venden en paquete. Llega a la casa, ya no tiene hambre. Le pueden servir la mejor cena, te pueden servir un arrocito blanco, brillante, frijolitos recién hechos, ese fresco que tanto le gusta, ese café que tanto le gusta, pero usted no va a tener hambre. ¿Por qué? Porque ya tenés tu estómago lleno de basura de la calle. Es exactamente lo mismo pasa cuando se prepara y escuchas un mensaje de la palabra del Señor como este y no le encuentras sentido. Por supuesto, ¿qué sentido le vas a encontrar a Dios si estás en cuarentena? Y lejos de meterte mucho en la búsqueda del Señor, estás permitiéndote y te estás permitiendo hacer algunas cosas que no te van a llevar a la presencia de Dios. Entonces es más fácil que el pecado prospere cuando no hay una llenura, cuando no hay una fortaleza. Recuerde, la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Recuerde que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Un hijo de Dios permanece en Jesús y no peca, no se permite, se cuida. Ahora, sigue diciendo esto.
el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y hablando de la justicia, no es aquella, no nos habla de los justos rectos, intachables e infalibles. No, habla aquellos justos que fueron justificados, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, decía Pablo a los romanos. Entonces dice, todo, ojo aquí, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. El hacer justicia es cumplir la palabra. El hacer justicia es vivir una vida recta, una vida cristiana, pero una vida cristiana de verdad. De tal manera que hasta tu vecino se dé cuenta que sos cristiano, hasta por tu forma de hablar, por tu forma de regañar a tus hijos, por tu forma de tratar a tus hijos, por tu forma de hablarle a tu esposa o a tu esposo. Ellos se dan cuenta que somos cristianos, porque nuestra conducta somos una familia normal de personas que trabajan, de personas que comen, de personas que duermen, de personas que se bañan, de personas que salen a hacer sus mandados, de personas que llevan una vida, pero su léxico es diferente. Su forma de hablar es diferente, su forma de dirigirse a sus hijos es diferente. Entonces, hasta en eso te tienen que conocer. Entonces, somos cartas leídas por el mundo. De manera que hacer justicia no es solo hacer precisamente lo que es bueno en ese sentido de que soy muy recto y yo no me equivoco. No. El hacer justicia nos dice que podemos hacer justicia y que nos convertimos en justos cuando lo hacemos. Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora, continuamos aquí. El que practica, ojo, el que practica el pecado es del diablo. Esto está difícil y es muy duro de digerir. Un hijo de Dios permanece en Cristo y no peca. Porque si te mantienes, y aquí este pecado del que me está hablando la Biblia no es el pecado de un error que cometí porque soy humano. No es aquello de que, híjole, venía en el bus, no sé, alguien me vio a ver feo y casi que me agarré con él. No está hablando de eso. Está hablando del pecado que se vuelve reincidente. Está hablando del pecado que se vuelve ya una práctica de todos los días, de cada momento, y que es tan natural que peques, es tan natural que lo hagas que ya ni te das cuenta. Ese pecado ya forma tal parte de ti que puedes estar en la iglesia y puedes estar practicando ese mismo pecado, pero ya estás tan acostumbrado a él y ya tu sensibilidad al Espíritu Santo se perdió de tal manera que ya no te provoca ni el más mínimo remordimiento ni el más mínimo sentimiento de culpa. Y así vive mucho cristiano hoy en día. Y eso es un peligro, porque aquí claramente la Biblia te está diciendo, y te lo leo nuevamente, pegue sus ojos en su Biblia, por favor. Vamos en el verso 8 del capítulo 3, el que practica, aquí el secreto es la práctica, no el hecho de cometerlo, porque nos vamos a equivocar una y muchísimas veces en muchas cosas. Recuerde que en el capítulo 2 de esta misma epístola el apóstol decía, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los de nosotros, sino también por los del mundo entero. Pero una cosa es que yo me equivoque en algo que me sucedió por mi temperamento, por mi carácter, porque exploté, porque estallé, pero no porque es que practico el pecado, porque ya se me hizo costumbre y ya ni me va ni me viene, como decimos, ni fu ni fa. Porque si practicas el pecado, entonces eres del diablo. Viste entonces que no es solamente suficiente con decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y soy hijo de Dios. Hay mucho más detrás de eso. El que practica el pecado es del diablo. Un hijo de Dios no practica el pecado, se puede equivocar, puede fallar, no somos infalibles. Ahí está la sangre de Jesucristo para nosotros. Ahí está la promesa de que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levantará. Ahí está Dios intercediendo por nosotros. Ahí está Jesucristo haciendo el trabajo por nosotros. Pero esto no significa que entonces vamos a vivir en la misma sinvergüenzada y en la misma desfachatez de siempre, porque como Dios es mucho amor, entonces que Él nos perdona y entonces va, peco, oro y empato. Y listo.
porque Dios es mucho amor, tan lindo, mi Diosito, tan chulo. No funciona así, mi amado hermano. Estamos equivocados y pensamos que funciona así. Y mucha gente se ha equivocado con esto y después vienen las consecuencias de las malas decisiones, las consecuencias de la mala práctica, las consecuencias de la desobediencia. Entonces, cuando llega el momento de llorar, ahí nos acordamos que estábamos haciendo las cosas mal. Pero no las corregimos desde antes para vivir como hijos de Dios cabales, que permanecen en Jesús y que van sin pecado por el mundo, haciendo la fuerza, haciendo la lucha. Que no somos perfectos, no, que nos vamos a equivocar muchas veces, muchísimas. Estamos claros, pero de esto a practicar el pecado son dos cosas muy diferentes. Es decir, yo soy pecador porque peco, pero no peco por ser pecador. ¿Sí me explico? El ser pecado, David dijo en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 51 es el salmo de la oración de él cuando reconoce que se equivocó, de acuerdo, con Betsabé. Entonces él dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, yo desde que nací al mundo ya venía con ese chip de pecado metido. Pero eso no me da la licencia, es que hay, como somos pecadores, ¿qué nos queda? Pecar. De todas formas, Dios es mucho amor. Y Pablo lo dijo a los romanos, señores, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, pequemos mucho para que veamos que es que Dios sí nos perdona mucho. Pequemos mucho para que vea cómo Dios nos perdona mucho. No funciona así. El que practica el pecado es del diablo. Aquí lo dice la palabra, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Tú puedes estar en este momento pensando que eres un hijo de Dios y es todo lo contrario, por el pecado que estás practicando. No me refiero al colerón que te llevaste, no me refiero al chichón que te llevaste porque pegaste el dedo chiquitito, el dedo gordo del pie cuando te venías levantando y lo pegaste en la cama y sentiste que se te iba a reventar hasta el corazón de la cólera. Y dijiste algo que no tenías que decir o pensaste algo que no tenías que pensar. Yo no me refiero a eso, me refiero a la práctica. Entonces, escucha acá, dice para continuar con esto. Entonces, porque el diablo peca desde el principio. Ojo, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y esto me lleva a pensar en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, Lucas, perdón, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y aquí él nos está diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces ahí podemos pasar de un estado a otro, salir de depender y de ser hijos reconocidos por Satanás a ser hijos de Dios. Y dejar de hacer lo que estás haciendo, de ofender como ofendes, de mentir como mientes, de desobedecer como desobedeces. Y hágase usted un examen introspectivo, hágase usted un autoexamen y analice cuáles son esas áreas en las que usted está siendo reincidente. Porque puede ser que no tengas todo el cartón lleno en ese sentido. Puede ser que solo en algunas áreas sí estés fallando de verdad. Pero en todo caso viene a ser un apercibimiento, porque entonces nos pone, no, es como que la Biblia nos agarre, como nos ve que andamos en las nubes, entonces nos agarra y ¡blah!, nos baja de un solo y nos pone los pies sobre la tierra. Y nos pone a pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo para Dios? La gente está notando, recuerda, en nuestros primeros mensajes dijimos de la serie, si somos hijos de Dios se nos tiene que notar. Algo tiene que ver la gente que estamos haciendo diferentes. Si la gente nos ve y nos ve igualitico a todos los demás, hermano, estamos en serios problemas. En serios problemas. Porque no estamos cumpliendo nuestro primer objetivo como hijos de Dios. Y es reflejar a Cristo en nuestras vidas. Es que se vea la gloria de Dios como un espejo a través de nuestras vidas. Si los vecinos que nos escuchan no piensan y no comentan, ellos algo tienen. Tienen música cristiana, ellos no hablan mal, no dicen obscenidades, ellos tratan de hablar como la gente, ellos tratan de hablar como era. Si no te comentan, estamos en serios problemas, hermano. ¿Con qué cara llegas a evangelizar a tu vecino, a decirle vamos a la iglesia? O va a decir, ¿por qué usted va a la iglesia? Sí, déjeme aquí critico en la casa mejor, porque imagínese. Dios guarde.
Para terminar como usted terminó, peor de lo que estoy, mejor me quedo aquí. Es la respuesta que tenemos de mucha gente, porque no se trata tanto de que la gente esté rebelde para con Dios, hermano. Tenemos que dejar ese concepto errado. Si bien es cierto, el mundo en su gran mayoría están peleados con Dios, en rebeldía con Dios, en enemistad contra Dios, están contendiendo contra Dios y contra su palabra, están pecando desvergonzadamente contra Dios, pero no todos. Hay gente que en este tiempo saben reconocer que necesitan urgentemente de Jesús. A ellos es que tenemos que llegar con este mensaje claro desde nuestra forma de vida y nuestra forma de hacer las cosas. Un hijo de Dios se mantiene en Jesús y no peca, porque si un hijo de Dios practica el pecado, entonces no es un hijo de Dios, es del diablo. Todo aquel que es nacido el de Dios, de nuevo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué importante. Todo aquel que permanece, todo aquel que es llamado de Dios, dice, no practica el pecado. No puede pecar, le es imposible, porque está tan acostumbrado a caminar en santidad, es tan temeroso de Dios, tiene tanto deseo de agradar a su Padre con todo su ser, que no se permite ni la más mínima para pecar. Y la Biblia corrige, no solamente la simiente de Dios está en él, el ADN de Dios está en él, el diseño de Dios está en él por cuanto es un hijo. Entonces es un hijo que quiere agradar a su papá. Y no hay mejor manera de un hijo agradar a su padre que no haciendo lo que a su padre no le gusta que hagan. Un hijo de Dios permanece y se aleja del pecado. Un hijo de Dios agrada a su padre, no haciendo lo que a su padre no le gusta que hagan. Somos como los chiquitos. A nosotros la Biblia nos dice, no hagan esto y lo hacemos. La Biblia nos llama, nos apercibe de fe, y ahí vamos nosotros como si la Biblia no nos estuviera diciendo nada, pero cuando llega el golpe, cuando llega la fractura, cuando llega el ayayay, cuando llega el lloro, cuando llega la circunstancia, cuando llega el susto, entonces ahí nos acordamos de la Biblia, nos sabemos todos los versos bíblicos que hay, ponemos todas las emisoras cristianas, sabías, y por haber, conocemos a todos los pastores, somos tan santos, somos tan buenos, somos tan llenos de Dios, porque estamos con el agua hasta el cuello. Y así no funciona. Así no funciona. No podemos ser hijos de Dios por temporadas a nuestra conveniencia. Somos hijos de Dios siempre, desde todos los ángulos, desde todos los polos, desde todas las perspectivas y en todas las áreas de nuestra vida. Sigue diciendo así. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo, oiga, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué lo está diciendo? Lo está diciendo un hombre que vivió la traición y la vio en sus propios ojos a través de Judas Iscariote. Juan sabía lo que era ver a alguien practicar pecado, practicar mentira. Juan lo sabía y él nos lo está recalcando ahora. Señores, en esto conocemos a los que son hijos de Dios y a los que son hijos del diablo. El que hace justicia y el que no ama, el que no hace justicia ni ama a su hermano está listo. Eso es un hijo del diablo. ¿Y por qué? Sencillo, porque Satanás no quiere a nadie que tenga que ver con Dios. Va en contra de Cristo. Lo vimos en unos mensajes anteriores. Los anticristos, aquellos que van en contra de Cristo, no es solo uno, son muchos. Ese espíritu que va en contra de Dios, de su palabra, de la justicia. Nosotros tenemos que andar en justicia. La Biblia dice, señores, la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento la senda del justo, del que hace justicia.
Es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero ¿por qué anda en justicia? ¿Por qué anda en la palabra? ¿Por qué anda en la oración? Porque no anda comiendo cuento, porque no anda en emocionalismo, ni buscando cómo acomodar la Biblia a él. Lo dijimos en mensajes anteriores. Yo no puedo acomodar la Biblia a mí. Yo me tengo que acomodar a la Biblia. Esa es la forma correcta, no hay otra. Si no, no vamos a prosperar como hijos de Dios, hermanos. Y esto está tan delicado, estamos viviendo un tiempo tan difícil que solo nos resta hacer lo siguiente: saber que el mundo está en decadencia, que el mundo no se ha podrido, porque aquí está la iglesia. Recuerden que somos la sal de la tierra, y una de las virtudes de la sal es que la sal preserva, y en su composición química, la sal tiene la capacidad de retrasar el proceso de descomposición en materia orgánica. Agarre un camarón, póngale un poco de sal, agarre un pescado lleno de sal, póngale al sol, no se le va a descomponer. Por eso el mundo no ha terminado de descomponerse, porque aquí está la iglesia. Y dice, pero ¿y si la sal perdiera su sabor y queda insípida? Entonces, ¿para qué sirve? Para tirarla en el suelo y machacarla, que eso se llama hollar, para ser tirada al suelo y ser hollada. O sea, no serviría para nada, no tendríamos sentido si no estamos cumpliendo a cabalidad la justicia que la Biblia nos pide hacer. En esto sabemos quién es hijo de Dios y quién. El que no hace justicia y no ama a su hermano es un hijo del diablo. Porque sabemos que Satanás se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Aquí no estamos descubriendo el agua tibia, hermano. Es una cuestión nada más de ir a la Biblia y leer muy claramente lo que Dios nos está diciendo. No jugar, no ponernos la sotana de santos, no ponernos el birrete de graduados en expertos en la materia. No, hermano, aquí hay que caminar con mucha humildad, con mucho temor, decirle: Dios mío, ayúdame. Ayúdame. La Biblia dice: no sea que siendo heraldos para otros, vosotros mismos vengas a ser descalificados. Tenemos que andar con mucha humildad, tenemos que andar con demasiada humildad, tenemos que andar muy seguros del Dios que nos llamó y muy claros de que estamos de pie solamente por la gracia y la misericordia del Señor, porque nuestras fuerzas no nos alcanzarían, mis amados hermanos. Solo Dios, que es tan bueno, tan maravilloso, que nos sostiene, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, y en gratitud a eso es que nosotros vivimos para Él y no nos permitimos desobedecerle, para no causarle daño, para no entristecer el corazón de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿de acuerdo? No como Caín, que era del diablo y mató a su hermano. Oiga qué manera de decirlo. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Listo. Por envidia, por arrogancia, por prepotencia. ¿Ah? Verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ya nos lo había dicho en el capítulo 3. Ustedes son llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no los conoce, porque a Él tampoco le conoció. El mundo no nos conoce, nos aborrece, nos vomita. Uno dice: soy cristiano, y es como si estuviera ofendiendo a la gente. Uno dice: soy cristiano, y es como si les estuviera escupiendo en la cara. Se ofenden, se enojan. Y cuando están teniendo conversaciones en mi trabajo, cuando están teniendo algunas conversaciones desordenadas, suelo cambiar el tema, suelo guardar silencio, y como muchos saben que yo soy creyente, terminan tal vez por un poco de respeto, ¿no?, cambiando el tema o cambiando la conversación, porque tenemos que ser ese ente que marque la diferencia. Pero en nada ganamos con andar en nuestro trabajo diciendo que somos cristianos y que ellos vean totalmente lo contrario, porque entonces no estaríamos cumpliendo la justicia y tampoco estaríamos mostrando el amor hacia ellos que están en el mundo, al decirles: miren, se vive mejor estando con Cristo, se vive mejor llevando a Cristo en el corazón, se vive mejor cuando uno evita pecar tan descaradamente, porque entonces uno está mostrándole al Señor cuánto de verdad le ama. Y para ir aterrizando, vamos aquí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y lo vamos a dejar aquí.
¿Por qué está tan ceñido ahora el apóstol en decirnos que un hijo de Dios tiene que amar a su hermano? Porque si yo soy un hijo y usted es un hijo y el hermano aquel es un hijo de Dios y el otro es un hijo de Dios, eso nos convierte en familia. Entonces yo no puedo decirle a Dios que Él es mi Padre si no reconozco y respeto a mis hermanos como hermanos en la fe en Cristo. Si no tolero, si no tengo paciencia, si no tengo tolerancia, soportando los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Hermano, en la iglesia somos tan diferentes, venimos con apellidos diferentes, con historias diferentes, con diferentes testimonios de vida. Muchos de nosotros venimos con sacos y toneladas de fracasos, muchos vienen con victorias, unos vienen con un poco más de capacidad, otros vienen con menos de capacidad adquisitiva, pero somos hermanos. Y tenemos que amarnos como hermanos, practicando esa justicia que Dios nos está pidiendo. De lo contrario, no somos hijos de Dios y estaríamos equivocados pensándonos hijos de Dios, viviendo así. Hoy más que nunca es que se necesita que la iglesia haga esto. Hoy más que nunca es que se necesita que la iglesia se tome de la mano y caminemos y jalemos parejo. Porque entonces seríamos como dos burros amarrados, ¿no? Este quiere la comida, este quiere el agua y los dos jalan y están en ese tiro y jalo y nunca se pusieron de acuerdo. Y la Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No hay manera. Pongámonos de acuerdo, mi hermano. Jalemos para el mismo lugar. A usted se le están mandando y se le están pasando los mensajes de la palabra del Señor. Si usted necesita algo más en lo que se le pueda ayudar, levante las manos y con mucho gusto. A partir de mañana le van a comenzar a llegar unos mensajitos cortos en la mañana para que usted lo primero que haga es tener ese contacto con Dios tan importante en la mañana. Pero hermano, en su casa, yo espero que usted esté orando, que usted esté yendo a la Biblia con tanto tiempo que tiene usted en su casa. Yo no le estoy diciendo que deje todo botado. Yo no le estoy diciendo que deje de hacer oficio, mi hermana. Varón de Dios, yo no te estoy diciendo que dejes de trabajar, yo no te estoy diciendo que dejes de dormir, ni que dejes de comer. No, te estoy diciendo saca el tiempo para Dios. Así como sacas el tiempo para tus cosas, saca el tiempo para lo más importante que es Dios y cultívate en la fe. No dejes que se apague el fuego que el Señor puso en tu corazón porque estamos viviendo tiempos malos. Y la Biblia dice, andad como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oremos. Padre, en esta noche te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por tanto. Pero también sabemos que ahí estás intercediendo por nosotros. No nos permita, Señor, que el círculo vicioso, que la reincidencia se vuelva parte de nuestras vidas y que nuestro pecado nos aleje de ti. Al contrario, enséñanos y ayúdanos, Señor, para que podamos todos los días presentarnos delante de ti como hijos verdaderos que aman y que guardan tu palabra. Como dice el Salmo 1, Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice que será plantado como árbol junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo te agradezco por la vida de mis hermanos y hermanas donde están en casa. En el nombre de Jesús, que lo que resta de esta semana sea bendición, que tú nos sorprendas con tu bendición del cielo y por sobre todo, que nos retes a ser más como tú, a buscarte más, a amarte más, Señor. Necesitamos tanto de tu presencia, necesitamos tanto de tu amor, necesitamos tanto de tu fuerza para poder seguir adelante y caminar como tú nos pides que caminemos, porque estás a las puertas, Señor, y muy pronto vamos a encontrarnos contigo y muy pronto vamos a irnos para el cielo contigo, papito hermoso. Por eso te pedimos, ayúdanos a los que estamos manteniendo esta lucha con las botas puestas, guardando nuestra integridad como hijos tuyos, guardando nuestro testimonio, cultivando nuestra vida de fe contigo, Señor, en el nombre de Jesús, porque muy pronto te veremos, amado nuestro, y podremos estar contigo
contigo para siempre. Y allá no habrá preocupación, Señor, qué vamos a comer, qué no vamos a vestir, qué tenemos que pagar. Allá estaremos contigo por toda la eternidad, solamente por tu gracia. Y como el apóstol dijo, ¿cómo escaparemos si despreciáramos una salvación tan grande? Consagramos lo que reste del día, de la semana, del mes y del año y nuestra vida para ti, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga. Reciban paz en sus casas. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me